Bien, lo que vamos a ver ahora es el uso de funciones con vectores. ¿Está? Hasta el momento recién vimos cómo crear funciones de manera bien sencilla, es decir, funciones simples que trabajen con dos valores enteros que se encarguen de sumar y devolver un resultado. Eso como para entender cómo funciona, cómo es el procedimiento y la comunicación entre mi programa principal, que es el main, y una función X, cualquiera que sea. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar las funciones para trabajar con vectores. ¿Está? Entonces, esto es un poquito más complejo de la versión anterior, pero es necesario que ya empecemos a verlo y trabajar con ello. Lo que vemos en pantalla es un ejemplo de carga de datos y de listado de datos de un vector, ¿sí?, a través de funciones. Hasta el momento nosotros ya veníamos trabajando con vectores, veníamos trabajando de la forma tradicional, donde teníamos un menú, que el punto 1 era ingresar datos, y teníamos un ciclo for que lo que hacía era recorrer el vector, ingresaba los datos, teníamos un ciclo for que se encargaba de listar los datos, bueno, lo que ya sabemos del trabajo de vectores. Bueno, vamos a hacer algo parecido, pero ese recorrido del vector lo vamos a hacer dentro de una función. ¿Está? Entonces, antes de meternos de lleno en el main, leamos un poquito este código, ¿sí? Tenemos en los include de siempre, tenemos un define, una constante de tamaño vector en 10, y tenemos tres funciones, ¿sí? Tres funciones. Vamos a interpretar esta función, qué es lo que hace y cómo está declarada. Es decir, si la estoy presentando, tratar de entender qué es lo que va a por lo menos devolver y qué es lo que va a recibir. Decíamos que el primer parámetro de la función es el tipo de dato que devuelve. Las que dicen void significa que no devuelven nada, ¿sí? Es una función que cuando se la invoca no devuelve nada. Entonces, estas funciones que son void no es necesario que tengan un return. La función no es necesario que tenga un return. Entonces, de momento tengo una función que se llama cargar datos, que no devuelve nada. Tengo otra función que se llama listar vector, que no devuelve nada. Y tenemos una función que se llama suma valores, que devuelve un double. ¿Sí? Bueno. Estas funciones tienen una particularidad. Las tres funciones reciben lo mismo. ¿Qué es lo que reciben? Un vector de double y un entero que lo voy a llamar dim. ¿Sí? La función, entonces, por ejemplo, esta, cargar datos, no devuelve nada, pero recibe un vector de double y un entero, que lo llamo dim. ¿Está? Bien. ¿Qué hacemos después? Entramos al main, hacemos lo de siempre, acá no hay nada nuevo, int opción menú, declaro una variable double, declaro un vector de double de 10 elementos y entramos a los case, que ya los conocemos. Bien, veamos el cargar datos. ¿Qué es lo que hace? Fíjense que en el case 1 es cargar datos. ¿Qué es lo que hace el case 1? Llama a la función cargar vector. ¿Y qué le pasa? Venum y le pasa tam vector. ¿Qué era lo que necesitaba la función cargar datos? Veamos más arriba. ¿Qué necesitaba la función cargar datos? Un vector de double y un entero, que es justamente lo que le estamos pasando. Venum, que es un vector de double, y tam vector, que es un entero, es un valor entero. Tam vector es una constante que está definida acá arriba, que es un entero. Entonces, esto está, por lo menos, bien el llamado a la función. Todavía no sabemos qué es lo que hace. ¿Está? Pero el llamado a la función es correcta, porque le paso los dos valores que necesita. Eso es importantísimo. Y fíjense que acá a la izquierda
no tengo nada como del estilo resultado o lo que sea, que pongamos igual tal cosa. ¿Por qué no tengo esto? Porque la función cargar datos no devuelve nada. Tiene el void delante. Entonces no es necesario, o sea, no tiene sentido hacer cosas del estilo variable igual. Porque como esto no devuelve nada, no tiene sentido hacer esto. Estaría mal hacerlo. ¿Está? Bien. Vamos a ver qué es lo que hace cargar datos. En algún lado tiene que estar la implementación. ¿Está? Y siguiendo la lógica que venimos trabajando, eso va a estar debajo. Entonces, debajo, fíjense que tenemos todas las funciones. Debajo del main, me refiero. Y acá está cargar datos. ¿Sí? Cuando la implemento, la primera partecita es igual a la definición. Fíjese que tiene void, porque no devuelve nada. El nombre de la función, cargar vector, que recibe un double, un vector de double, ¿sí? Fíjense, un vector de double porque le estoy poniendo los corchetes. Esto es importantísimo, porque si yo le saco los corchetes estaríamos hablando de una variable double, pero al ponerle los corchetes hacemos referencia a un vector de double. Y el entero, que es la dimensión. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos dentro de esa función? Sabemos que de momento no devuelve nada, entonces el clásico return no va a estar. Fíjense que dentro de las llaves no hay ningún return, está bien eso. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, básicamente recorrer el vector y cargarle datos. Entonces, declaro un entero que lo llamo post, armo el ciclo for que usamos siempre. ¿Está? Y lo que hago en cada recorrido del ciclo for, le agrego un dato. Ahora, fíjense, el ciclo for, declaro post igual 0, esto es igual a lo de siempre. Post menor a la dimensión. Este dim, ¿de dónde sale? De lo que recibe la función ahí arriba. ¿Está? Esto es importante, este dim no lo va a buscar a otro lado. Este dim, que está acá en el ciclo for, va a usar el que está recibiendo como parámetro. Entonces, post menor al dim, post más. Nada nuevo. ¿Qué hace printf scanf? Esto es igual que la forma que ya sabíamos cargar un vector. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, que este vector también, o sea, este dato del vector, también lo saca de lo que está recibiendo como parámetro. La función. ¿Qué hace esta función cargar datos? Recorre un vector y le asigna valores. Cuando termina el ciclo for, o sea, terminó de recorrer mi vector, vuelve al main. Va a volver acá. Y como no tengo más nada, tengo un break, listo, se acabó el case 1. Pero fíjense, la idea del uso de funciones es ir ordenando en rutinas, en subpartecitas, ir ordenando nuestro programa. La idea siempre es que nuestro main sea lo más acotado posible, lo más fácil de lectura posible, y que nuestro main sea un disparador de funciones. Esa es la idea general de un programa. ¿Está? No que esté todo en el main. Sería imposible que toda nuestra lógica del programa esté en el main. Sería difícil de lectura, difícil de mantener. Entonces, esta sería la forma más correcta y nos vamos acercando un poco más a la realidad, digamos. Entonces, tenemos en el case 1 una función que carga un vector. ¿Qué le paso a ese vector, a esa función, perdón? ¿Qué es lo que le paso? El vector de double y le paso el tamaño. Y esa función acá abajo lo que hace es recibir ese vector y recibe el entero. Y después carga los datos como siempre. ¿Qué consideración importante en este caso? Bueno, primero que no existe el return. El clásico return tanto no existe. ¿Por qué? Porque es un void. No devuelve nada. ¿Qué otra consideración importante? Los nombres de los parámetros son distintos. No es necesario que sean iguales. Fíjense que acá se llama vector, corchete, y acá se llama dim. Y cuando yo lo llamo se llama venum,
tam vector. ¿Está? No es necesario que el nombre de los parámetros sean iguales. Lo que sí es importante que el tipo del dato sea el mismo. Es decir, si yo acá en la declaración le estoy diciendo vas a recibir un vector de double y vas a recibir un entero, es necesario pasarle el mismo tipo de dato, un vector de double y un entero. Eso sí es necesario. ¿Está? Bien, de la misma manera funciona el listar. Listar vector, ¿qué forma tenía? Listar vector no devuelve nada, tiene un void, que recibe un vector de double y ¿qué otro parámetro recibe? Un entero. Bueno, vamos a ver la implementación, qué es lo que hace. El listar vector, lo mismo, no devuelve nada, tiene como parámetro de entrada un vector de doubles y tiene otro parámetro de entrada que es un entero. Bien, ¿qué es lo que hago dentro de la función? Declaro un int post, declaro un ciclo for, ¿sí? Que lo que hace es recorrer el vector, y lo que hago ni más ni menos en cada recorrida es hacer un printf. O sea, es básicamente lo mismo que veníamos haciendo antes, pero ahora dentro de funciones. ¿Está? Con la suma importancia de entender bien esto de los valores que le estoy pasando a la función y lo que me está devolviendo la función. Eso es fundamental. ¿Sí? En otro videito vamos a ver, antes de continuar, en otro videito vamos a ver el tema del alcance y el ámbito de las variables. Fíjense que acá hay un int post en la línea 65, acá hay otro int post en la línea 75, acá hay otro int post en la línea 54. Son todas variables que viven dentro de la función. Es decir, este int post va a vivir en esta función. Después se autodestruye. Por eso es que puedo repetir el nombre, por eso es que puedo declararla nuevamente y sin ningún tipo de error. Eso igual lo vamos a ver en detalle en otro video, pero digo, lo aclaro acá ya que estamos haciendo un repaso de las funciones. Y nuestro case 3, ¿cuál sería? Quiere una función que se encargue de sumar todos los valores del vector. Bueno, técnicamente lo resolvemos con otro for, y que lo que haga es recorrer el vector e ir sumando los valores. Pero ahora lo vamos a hacer con una función. Entonces, la función esa que se encarga de sumar los valores del vector, ¿cómo la voy a llamar? Suma valores. Devuelve, ahora sí, devuelve algo esta función. Cuando yo la invoque desde el main, devuelve algo. ¿Qué va a devolver? Un double. ¿Sí? ¿Qué va a recibir? Lo mismo que las anteriores. Un vector de double y un vector de enteros. Perdón, un vector de doubles y un entero. ¿Está? Vamos al case 3, que es cuando hacemos uso de esta función. Como devuelve, como suma valores, devuelve un double, ahora sí puedo hacer cosas de este estilo. Resultado suma es igual a lo que devuelve la función. ¿Sí? Porque devuelve un double. Suma valores devuelve un double. Entonces lo que devuelva suma valores se lo encajo a resultado suma. Resultado suma, que es una variable de tipo double, que la declaré acá arriba. ¿Sí? Entonces, resultado suma llama a la función suma valores y le pasa el vector y el entero. Vamos a ver qué es lo que hace suma valores. Suma valores la tenemos acá abajo. Devuelve un double, se llama suma valores, recibe un vector de double y recibe un entero. ¿Qué es lo que hace? Bueno, declaro una variable double que la llamo resultado sumatorio. ¿Sí? La inicializo en 0, declaro post, no la inicializo en nada, es lo mismo acá en este caso porque después este post lo uso en el ciclo for y acá ya la estoy inicializando en 0, así que es lo mismo. Dentro del ciclo for, ¿qué hago? Bueno, el for lo armo igual que siempre, porque estoy recorriendo un vector, nada nuevo. ¿Y qué es lo que hago dentro del ciclo for? Resultado sumatoria, armo un acumulador. Recuerden el más igual, lo que hago es ir acumulando
el valor que tiene cada posición del vector. Suma, 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 es decir, acumula todos los valores, va recorriendo elemento por elemento del vector, va sumando, finalizada la función, hace el return. Devuelve. ¿Qué es lo que devuelve? La variable. Retorna, devuelve el resultado sumatorio. Lo que devuelve acá se lo va a encajar ¿a dónde? A resultado suma. Y después pongo un printf, la suma de todos los valores es tanto resultado suma. ¿Sí? Lo importante de esto, o sea, resumiendo, es cuando trabajamos con vamos a empezar a trabajar con vectores y funciones. Ya no vamos a trabajarlo más de forma aislada. Lo importante es entender esto del void, que cuando tenemos void no devuelven nada, y cuando tenemos un int, un do, algo delante, es que está devolviendo algún valor. ¿Está? Es importante eso, es importante los tipos de datos que le voy a pasar a la función, ¿está? Que sean los adecuados. Y si esto lo compilamos y lo ejecutamos, vamos a ver que el comportamiento es correcto. ¿Sí? Y tenemos el menú, cargar datos. Cargamos datos para cada posición del vector. Tenemos un imprimir datos. ¿Sí? Y tenemos la suma de valores. Nada nuevo a lo que veníamos viendo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora lo hacemos a través de funciones. ¿Sí? Bien, esto fue todo. Gracias.